Héctor Sánchez, gracias por estar aquí, manager para América Latina de Nexis Risk Solution, especialista en tecnología y prevención de delito de lavado de dinero. Y Alex Peters, especialista en crímenes financieros. México ocupa el tercer lugar de países proveedores de capitales ilícitos a nivel mundial. Es decir, el lavado de dinero. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Hay alguna historia donde esto comienza? ¿Hay alguna historia que promueve el brote de lavado de dinero en México para ahora ser, año 2019, el tercer lugar de capitales ilícitos en el mundo? Bueno, Se voltearon a ver, me voltearon a ver, y yo dije, pues, ¿qué será? Es que es impresionante. Déjame poner esta cifra en perspectiva. Por favor. Para que se den una idea, tus radioescuchas del tamaño del problema. Eso significa que en México aproximadamente del 2 al 5% del Producto Interno Bruto del país, estamos hablando de 20 a 60 mil millones de dólares en la economía mexicana, son recursos que provienen o están relacionados con el lavado de dinero. Y que se insertaron en la economía. Entonces... que lo lavaron, exactamente. Lo lavaron y lo metieron al sistema económico. Exacto. Ahora, déjame platicar un poco cómo es ese mecanismo, porque es muy interesante para que tu público lo entienda. El mecanismo de incorporación de recursos de procedencia ilícita tiene 3 grandes pasos. Lo primero es la colocación. Es decir, los criminales recolectan el dinero y de alguna manera lo tienen que introducir en el sistema financiero. ¿Ok? Normalmente esto se puede hacer a través de pequeños depósitos que son prácticamente indetectables, porque no es que lleguen con una maleta de dinero a una sucursal bancaria, ¿no? Sino contratan a personas, ¿ok? Donde esas personas se les paga una comisión, vamos a pensar 500 pesos, toma 100, deposita 400. Pero aparte no hacen el uso de una sola cuenta. No, queda claro, son esa es una cuentas. red de varias cuentas. Después de ahí viene un proceso que se llama estratificación, ¿ok? Que significa darle vueltas al dinero. Puede ser un tema de transferir el dinero de una cuenta a otra, ¿ok? A través de, por ejemplo, mandar el dinero al extranjero. Y una vez que da vueltas ese dinero que proviene de una actividad ilícita, entonces viene la última parte, que es la integración. Porque obviamente estas organizaciones criminales quieren el dinero de vuelta. ¿Y cómo lo hacen? A través de la adquisición de bienes de lujo, a través de inversiones. Exacto, una cadena de hoteles, de paso, de farmacias, en fin, ¿no? El problema con esto, Fernanda, es que el impacto es brutal. Primero, en términos de reputación, yo creo que a nadie nos gusta ser nombrados como el tercer país en cuanto al lavado de dinero. El otro tiene que ver en, voy a ponerlo así, aplicaciones erróneas de la política económica, y no tiene que ver con algún gobierno en particular, sino si yo tengo una cifra de que el tamaño de mi economía o el flujo de dinero es de un cierto porcentaje, pero resulta que hay algo ahí de lavado de dinero, esto me va a hacer tomar decisiones equivocadas, ¿ok? La otra es, estamos afectando realmente a los empresarios que hacen actividades lícitas, porque no sabemos en qué momento se puede conectar, y eso a la larga debilita el sistema financiero y expone a muchas empresas a ser sancionadas no solo por autoridades mexicanas, sino por autoridades internacionales. El tema es muy complejo. Caben varias preguntas. Claro. ¿El dinero de ese lavado es dinero falso? No, no es dinero falso. Explícanos, por favor, Alex. Es correcto, que si el lavado de dinero es dinero real, nuestra cercanía con Estados Unidos, creo que eso nos hace un desafío en particular como México, pero al final del día es un dinero que proviene de una economía informal, ¿no? De una actividad ilícita, pero al final del día es un dinero real. Y la realidad es lo que quieren es justamente hacer uso de ese dinero, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues justamente hacerlo formal, y lo hacen, como dice Héctor, a través de negocios
Queda que claro. aparentan regular, corrientes y comunes. Pero entonces, ¿de dónde sale el dinero para lavarlo? Es decir, ¿proviene de las drogas? ¿Proviene de los secuestros? ¿De dónde proviene ese dinero? Ok. Proviene de distintas, incluidas las actividades que tú mencionas. Debemos entender este fenómeno como un tema de delitos financieros, en el cual podemos englobar narcotráfico, trata de personas, corrupción, entre otros, porque todos estos generan un mecanismo de lavado de dinero y siguen esto que describí hace unos momentos. De ¿sí? acuerdo, pero a ver, si estás hablando de dinero en efectivo, Ajá. el dinero en efectivo proviene de dos lugares, y alégale, de donde lo imprimen y de las bandas o grupos o sectores que manejan dinero en efectivo, como podría ser el ambulantaje. ¿Estamos? O sea, ¿de dónde proviene el dinero en efectivo para que entonces haya un acto ilícito para tener que lavarlo, pues? Ok, déjame. Entonces, Sí quedó claro. ¿De dónde viene, pues? ok, déjame describir un poco esta historia. Vamos a ir con el ejemplo más obvio, que es narcotráfico. Ujú. ¿Dónde empieza el narcotráfico? Empieza en el menudeo. ¿Ok? Una persona, una persona adicta a alguna droga, paga por tener algún tipo de dosis de cualquier droga. Todos esos pagos son en Todos efectivo. esos pagos son en efectivo. Perfecto. Hay cierta cantidad de dinero que se tiene que disfrazar como una actividad lícita, pero para poder hacer eso, ese dinero necesita entrar al sistema financiero. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esa persona que vende drogas puede ser que ella misma haga esta operación o tenga otra red de personas que hagan estos pequeños depósitos que describí. Ujú. ¿Ok? Entonces, ya una vez el dinero cuando entra en el sistema financiero y se le da vueltas, Ujú. entonces lo que hacen los criminales es recuperarlo a través de diversos mecanismos que además, Fernanda, son lícitos. ¿Ok? Bancos, bancos, una tarjeta, una chequera, una inversión, un préstamo, un una inversión. préstamo. Perfecto. Para irnos a pausa, vamos a poner un ejemplo que conocemos, yo creo que casi todos los que estamos aquí. Oye, ¿qué tal, Fernanda? Shelley Yegon, 250 millones de dólares en efectivo. Bolas, ahí está. ¿Se acuerdan? Ahí está la imagen en la televisión. 250 millones de dólares en efectivo. Primero, ¿dónde está ese dinero? Segundo, ¿ese dinero ingresó a alguna economía? Mexicana, estadounidense, europea, china, mandarín, japonesa, australiana, no me importa. ¿O se destruye ese dinero? ¿Qué pasa con un dinero que entonces tú restas al pool de dinero circulante 250 millones de dólares? O sea, vamos a el caso específico de esa cantidad que tenía que lavarse. Forzosamente, ese dinero no se podía quedar podrido para andarse comprando chicles. Es demasiado dinero para comprarte tus chuchulucos. O sea, o lo inviertes en un perro de 2 millones como este señor de dólares, o ¿qué haces? O sea, ¿cómo ingresas eso? En ese ejemplo, ¿cómo podemos entender el destino de los 250 millones de dólares? ¿Ok? No podría haber sido un solo mecanismo. Hubiera sido imposible no detectar un depósito de 250 millones. No hay manera. Lo que probablemente sucedió es una combinación de varias cosas. Primero, depósitos en múltiples cuentas. Después, transferencias probablemente a otras jurisdicciones, otros países. ¿Ok? Donde México tal vez no tenga alguna comunicación con esa... Andorra. Con ese país. Digo, viene a mi mente. Por nombrar alguno. Por nombrar algo Ok. reciente. Sí. En la adquisición de bienes inmuebles, muy seguramente, a nombre de personas, Prestanombres. prestanombres legales, ¿ok? Entre comillas, claro. Ujú. También la adquisición de bienes de lujo, seguramente, pero no es una sola operación. Son varias operaciones donde ellos ya saben que esta cantidad de efectivo pues va a implicar repartir dinero con otros entes, ¿ok? Para que ese dinero se pueda meter al sistema financiero. Y además es muy probable
que para tal cantidad de dinero esté en N cantidad de instituciones financieras, no en una sola. Entonces, a ver, para entender este tema, si incautan 250 millones de dólares del caso Shenli Yegon, esos ya no están circulando para futuro lavado de dinero. Es correcto. Esos ya los agarraron, se los llevaron. Ajá. Los destruyen. ¿Dónde están esos 250 millones? Los ingresos. ¿Qué le pasa a una economía si tú sustraes de la misma 250 millones de pesos? Imprimieron más billetes para tenerlo. O sea, ¿cómo? Ok, ahí más bien se refiere a un tema de conciliación en las cuentas internas del gobierno, donde se reconoce que cierto monto, ¿sí? Provino de la incautación de bienes relacionados con delincuencia organizada y ahora son del Estado. Ahora, ¿cómo ese dinero se puede convertir? Ahora, ya no estamos hablando de dinero ilícito, ¿ok? Porque fue... O sea, lo incautas, se vuelve lícito. Se vuelve lícito, ahora, contablemente... Fíjate. Ahora, pero ojo, no estamos hablando aquí de lavado de dinero, solamente quiero hacer esa distinción. Es que no llegaste al lavado de dinero. No llegaste al lavado de dinero. Lo quitaste, lo incautaste. Lo quitaste. Perfecto. Y lo reconoces en tu contabilidad, ¿no? Y lo declaras, ok, lo declaras ante los organismos nacionales e internacionales adecuados para que efectivamente se reconozca. Ahora, la forma, si físicamente se va a repartir eso en la economía, eso probablemente no vaya a suceder, pero sí se vaya a reconocer que ahora hay un ingreso que provino de una incautación que va a ser usado por el que gobierno. va a ser usado por el gobierno para algún programa, para algo. Y va a tener un nombre y apellido. Pero ahí ya... Y todos esos documentos existen. Deben de existir, debe estar el registro. Es correcto. Ah, pues imagínate. Y creo que este caso es muy nombrado y muy sonado y demuestra un poquito el tamaño del problema, el desafío que tienen las instituciones, ¿no? Y los clientes y negocios en México, ¿no? Es un monto específico y aún así nos quedamos impresionados de la cantidad de dinero que es. Y eso es una clara imagen del tamaño del problema que enfrentamos como economía y como país en ese caso. Déjenme ir a una pausa y los dejo con esta reflexión. Rosario Robles, acusada de la estafa maestra. Bueno, pues uno espera que Rosario Robles tenga un chorro de lana, ¿no? Le congelan sus cuentas. En una tiene 20,000 pesos. Señores, ¿cuántos de nosotros que estamos oyendo qué tal, Fernanda, tenemos 20,000 pesos en una cuenta? 20,000 pesos acusada de la estafa maestra, algo no está claro. Entonces, significa que congelar las cuentas del narco, congelar las cuentas y meterte a los bancos a fondo y ver que los bancos digan, a ver, ¿y por qué tienen tanto dinero y de dónde y a qué hora? Podemos llegar a ver quiénes son los rateros, delincuentes, criminales, narcotráfico y demás de este país, narcotraficantes de este país. El problema es que si en las cuentas hay eso y por fuera tú ves una imagen de 250 millones de dólares en efectivo, ¿será que incautando, será que congelando cuentas acabes con el problema? ¿O hay dinero abajo de las coladeras que no sabemos cuánto es? ¿Que cómo vas a poderlo acabar? Volvemos. Comercial, lo que comentamos en el corte comercial con Héctor Sánchez y con Alex Peters, es que es una industria inmensa. El tema del lavado de dinero ¿se puede terminar con él? La respuesta sería no. Puedes aplicar medidas que mejoren las circunstancias para no tener ese lavado de dinero. ¿Hay algún ejemplo en algún país del mundo que nos haya enseñado al resto que se puede combatir y de qué manera el lavado de dinero? O puro cuento, porque miren, expertos bancarios internacionales, estás hablando de VoltaireNet, afirman que los bancos estadounidenses y europeos lavan entre 500,000 millones y $1 billón de dinero anualmente. Uh-huh. Sí. Yo diría como expertos, bueno, como lo que vemos aquí en LexisNexis, ¿no? En materia internacional, es como tú dices,
no hay un país que esté exento de esta problemática. Pero lo que sí estamos viendo es que esos países que le dan importancia a cada vez más a con quién están haciendo negocios, que esos países sí logran hacerle la vida más difícil y controlar de una manera más eficiente este tipo de delitos y este tipo de, digamos, de problemática que todos tenemos en ese sentido, ¿no? Entonces, conocer con quién haces negocios, independientemente si eres un banco, eres una empresa familiar o tienes una tienda, es sumamente importante porque eso ya te va a decir qué está sucediendo y eventualmente eso te permite a ti tomar iniciativas que pueden empezar a controlar esta materia, ¿no? Tus opiniones, Héctor, en función de este tema para México. Creo que pues si somos tercer lugar a nivel mundial de proveedores de capitales ilícitos, híjole, sí está canijo lo que sale de México para México y para el mundo en lavado de dinero, ¿no? Ahora, no es menor la inversión que se hace en México. En un estudio reciente que se hizo en LexisNexis Risk Solutions, descubrimos que las instituciones financieras en México invierten cerca de 720 millones de dólares en controles para este problema. Ahora, ¿qué pasa? No puede ser responsabilidad solo de las instituciones financieras. Los países que han sido más exitosos lo que hacen es armar un programa que ciertamente involucra al sector financiero, pero también al sector corporativo, donde también las empresas empiezan a incorporar prácticas de conocimiento del cliente, conocimiento del proveedor, para poder, como dice Alex, no ponerlo en cero, no significa no tener problemas, pero al menos hacer más difícil que se incorporen estos recursos en la economía formal. Ahora, hablando de el lavado de dinero, ¿todos acabamos como sociedad metidos en el tema? Es decir, ¿todos acabamos sabiendo o no que formamos parte del lavado de dinero? Qué pregunta, ¿verdad? Mira, yo más bien lo que te diría es muy probable que en algún momento hayamos estado envolvidos en este tipo de... Envueltos, perdón, estoy confundiendo con el portugués, disculpa. Sí, se dice envolvidos. Envolvidos, sí. Envolvidos. Ay, Héctor, qué maravilla, no te preocupes. Sí. Paréntesis, ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, inglés, portugués y español. Y a veces no también el español. Perdóname. No, pues, al contrario. ¿Verdad? Que podemos estar envueltos en este tipo de situaciones. Porque puede ser que en algún momento le hayamos comprado un bien a una empresa que se fundó sobre recursos de origen ilícito. Sí, claro. Estamos todos metidos. Entonces, claro. No te puedo decir que todos, pero seguramente muchos, incidentalmente, también lo quiero aclarar, podríamos haber estado envueltos en esto. Queda claro. Involvidos. Yo me quedo con el involvidos. Deberías darnos unas clases de portugués. Sí. No quiero. ¿No? Sí. Radiofónicamente, qué maravilla saber. Sí. Yo me quedo con involvidos. Alex, esta cifra, esta contribución, desgraciadamente, el lavado de dinero al mundo del Producto Interno Bruto de un país, ¿qué le da a ese país? ¿Dónde coloca a ese país? Cuando nosotros hablamos del tercer lugar en el mundo, en donde de países proveedores de capitales ilícitos a nivel global, eso asusta horriblemente. ¿Qué significa en la economía mundial eso? Eso es una problemática porque como nos ven del extranjero, es justamente eso, ¿no? Se lava dinero a México y creo que eso en temas de atracción de inversión es una gran problemática que muchas empresas... Es un enemigo muy fuerte. Y solamente hablamos por ejemplo, lo que sale en las noticias, ¿no? Pero
como te decía ahorita, pues tema de lavado de dinero también no solamente tiene que venir de narcotráfico, puede ser temas de piratería. Entonces la piratería afecta muy fuerte el sector de médicos, el sector de juguetes, varios sectores son víctimas, por decir una manera, de este tipo de actividades, donde empresas lícitas tratan de competir y como tú dices, pues al final pierden esa competencia porque al otro lado no están jugando de una manera correcta, ¿no? Para despedirnos, esto me parece una pregunta interesante. ¿Cuáles serían, digamos, los negocios, las compañías más vulnerables al delito del lavado de dinero? Bueno, esto incluso está identificado por la regulación mexicana. ¿Ok? Te voy a nombrar dos que me vienen a la mente que están en esa regulación, pero no quiere decir que sean las únicas. Una es los bienes inmuebles. Claro. ¿No? Ojo, ¿no? Hay constructoras honradas, hay corredores de bienes raíces Sí, pero de honestos. repente ves edificios abandonados. Pero ¿no? incluso ellos a veces no saben si están comerciando con un bien raíz cuyo origen tiene que ver con la delincuencia organizada, ¿ok? Otro tiene que ver con los despachos legales, contables, que evidentemente son los unos, no estoy diciendo todos, pero algunos son los que justamente se dedican a hacer todo este entramado de creación de razones sociales, flujos, facturaciones, flujos entre empresas que no existen, bueno, están expuestos. Y a veces el tema es muy complejo porque digamos que tenemos al buen despacho y al mal despacho. Y el buen despacho a veces se ve afectado por este mal despacho. Entonces, hay actividades que están contempladas por la ley mexicana. Digo, son las dos que recuerdo. Pero hay más. Alex, no sé si tú... Importación, exportación, el También. tema de arte, entre las joyerías, casinos, son todos lo que la ley llama como actividades vulnerables. Son muy bien identificadas, incluso la ganadería en algunos países. ¿Ganadería? Es correcto, sí. En algunos países... O sea, compras cabezas de res. ¿Cómo? Es correcto, por temas, es muy sencillo porque es una economía bastante en efectivo. Entonces, a lo mejor ahorita no es estipulado, pero en algunos países es un típico caso de lavado de dinero donde se lavan a través de ganadería en este caso. Pero es muy, digamos, a nivel internacional, son temas que han sido estudiados muy bien. Creo que en México y la unidad de inteligencia financiera tiene muy bien identificados qué tipo de actividades son las más vulnerables, como dice la ley, ¿no? Hacer sujetos o usados, sabientes o no sabientes, de este tema. Por eso la importancia, otra vez regreso allí, de saber con quién haces negocios, porque obviamente si alguien te dice que acabo de comprar un perro de 2 millones de dólares, a lo mejor eso ya es un parte de conocimiento del cliente donde tú te ayudas a decir, bueno, quizás esto no es una operación donde yo quisiera como negocio bueno y confiable y mi imagen a poner mi nombre en juego y me refreno de ese tipo de relaciones, ¿no? Pues yo les agradezco enormemente haberme envolvido. Adorado. Entonces te juro, ya te quedaste conmigo para siempre. Héctor Sánchez, gracias. ¿Dónde podemos, como manager para América Latina de LexisNexis Risk Solution, encontrarte? Y a ti, Alex Peters, ¿dónde podemos encontrarte también? En el mismo lugar que Héctor. Están juntos. Estamos juntos, trabajamos muy de la mano. Están envolvidos. Están envolvidos. ¿En dónde? Nos pueden localizar muchos artículos y mucha información en nuestra página web, lexisnexisrisk.com, y nos pueden contactar directamente. Ahí están los datos de nuestros datos de contacto para que puedan comunicarse con nosotros, o si gustan escribirnos a nuestros respectivos correos electrónicos, hector.sanchez@lexisnexisrisk.com y alexander.peters@lexisnexisrisk.com. Vamos a una pausa de nuestros patrocinadores, gente y empresas, servicios que hacen posible que exista el programa ¿Qué tal, Fernanda? Y para quienes yo estoy profundamente agradecida. Escuchamos.